Bienvenidos a La Voz Católica, el programa para toda la comunidad que le ayudará a vivir la fe en Jesucristo y a participar más activamente en su iglesia. Y ahora con ustedes, Blanca Prim y el Padre John Mario García. Es una gran alegría, hermanos y hermanas, como cada domingo, encontrarnos en esta estación y darles la bienvenida a nuestro programa de este domingo. Bienvenidos a La Voz Católica. Los saludan Blanca Prim y el Padre John Mario García. Padre John Mario, muy buenos días. Buenos días, Blanca, y buenos días, queridos oyentes. Querida familia, los saludamos siempre con la alegría y el entusiasmo del Señor. Gracias por acompañarnos, por escucharnos desde todos los lugares donde se encuentran, aquí en el este de Tennessee y en todos los lugares del resto del mundo. Bienvenidos a La Voz Católica. Si hoy sientes que ya no puedes más y quisieras abrir las puertas a Dios en tu vida, no querrás perderte nuestra entrevista con el señor Sebastián Cárdenas, presidente del movimiento Juan 23, con quien estaremos conversando sobre este movimiento eclesial y su misión evangelizadora. Así que no se vayan. Como todo lo nuestro, comencemos este día en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, tú lo eres todo para nosotros. Tú eres el pan que anhelamos, necesitamos y queremos buscar con completa diligencia, porque sabemos que en ti tenemos absolutamente todo. Queremos atender a tu consejo, observar tu ejemplo, seguir tus pasos, entregarte nuestro corazón y poner bajo tu gobierno nuestras vidas. Te reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador, como nuestro Rey y Señor, porque hemos entendido que buscar únicamente saciar nuestras necesidades carnales nos deja fuera de la eternidad contigo, nos deja vacíos. Queremos vivir nuestras vidas llenas de la satisfacción del deber cumplido, de la alegría de contar con tu presencia y tu dirección, del amor que nos hace pertenecientes a tu reino. Estamos seguros que tú eres el pan que nos alimenta y nos da la vida sin límites, la fuerza sin restricción, el poder divino y la autoridad para gobernar nuestra naturaleza carnal. Amén. Queridos hermanos, en este día vamos a reflexionar el Evangelio de San Juan, capítulo 6, del versículo del 24 al 35. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaba Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este, el Padre Dios, lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿Qué signo vas a realizar tú para que veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer el pan del cielo. Jesús les respondió: Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy de San Juan nos lleva de la mano hasta la ciudad de Cafarnaúm, a donde Juan quiere traernos después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús huye de los que quieren hacerle rey, evitando un mesianismo político. Todo es, no obstante, un marco bien adecuado para un gran discurso, una gran catequesis que Jesús va a dar sobre el pan de la vida, en la que confluirán elementos sobre la sabiduría y sobre la Eucaristía. Jesús no quiere que le busquen como a un simple hacedor de milagros, como si se hubiera saciado de un pan que perece. Jesús hacía aquellas cosas extraordinarias como signos que apuntaban a un alimento de la vida en el orden sobrenatural. De hecho, en el relato se dice que Moisés le dio a los israelitas en el desierto pan, por eso lo consideraban grande. Esa era la idea que se tenía. Jesús quiere ir más allá y aclara que no fue Moisés, sino Dios, que es quien tiene cuidado de todos sus hijos, de todas sus ovejas. Aunque el pan que sustenta nuestra vida es necesario, también hay otro pan, otro alimento, que se hace eterno para nosotros.
El Evangelio de Juan, por su parte, quiere ir a lo cristológico, a la figura del Hijo del Hombre. Los rabinos consideraban que el maná era el signo de la ley, y esta pues el pan de vida. San Juan, el evangelista, combate este simbolismo en cuanto que el maná es un alimento que perece, según el libro del Éxodo capítulo 16, versículo 20. Y por esta misma razón, en oposición está esto a lo que Jesús quiere decir, y también a la ley. Por eso el maná del que habla en el Antiguo Testamento no podía ser la ley. Se pone de manifiesto que la ley es un don que aparece para dar paso a algo permanente y para siempre. Pero el maná era algo que perecía, por eso el maná no podía ser considerado como la ley. Jesús es el verdadero pan de vida que trajo Dios y que envió Dios para el mundo, para darle sentido a nuestra existencia. El pan de vida desciende del cielo, viene de Dios, como Jesús, y también alimenta nuestro deseo de vivir y de generar vida. Por eso escuchamos esta gran revelación de Juan en el Evangelio cuando dice: yo soy, ego eimi. Es para que escucharan a Jesús y para que creyeran en Él, en oposición a lo que la ley traía y le decía a los judíos. Lo que Jesús quiere para ellos es darle sentido, es llevarlos a la vida eterna. No es que se queden como encerrados o como aislados o como viviendo normas por vivirlas. Diríamos que esta parte del Evangelio de Juan nos está hablando del pan de la verdad, que es la palabra de Jesús, en oposición a la ley como fuente de verdad y de vida para los judíos. No era la ley, pues era la palabra. Ahora, el pan de vida nos introduce a nosotros en lo que significa realmente el verdadero pan del cielo. El pan de la verdad que ha venido de parte de Dios es el mismo Jesucristo, que se nos ha revelado como fuente del misterio de Dios. Pero es un pan que nos lleva a generar vida. Salí presto a trabajar y al final de la jornada todo terminaba igual. El cansancio y la tristeza de tantas fatigas me clavaban más. La pobreza y la injusticia era todo lo que veía al andar. Me encontré frente a una cruz, el Señor Jesús que sufre por mis pecados murió. Y al mirarlo cara a cara descubrí que su amor me traspasó. La tristeza fue esperanza, encontré lo que anhelaba el corazón. Comienza hoy una nueva jornada, vengan aquellos que quieren luchar. Caminaremos llevando la esperanza, Santa María nos conduce al andar. Con corazones nuevos perseveremos, llevando a Cristo a los hombres de hoy. Enfermos
hambrientos con total amor. El Señor me está llamando, quiero ser apóstol reconciliador. Comienza hoy una nueva jornada, vengan aquellos que quieren luchar. Caminaremos llevando la esperanza, Santa María nos conduce al andar. Con corazones nuevos perseveremos, llevando a Cristo a los hombres de hoy. Escuchábamos a Taquillata con la canción Nueva Jornada, que nos habla de las luchas del día a día, de nuestros anhelos de amor, de paz y de justicia en nuestra vida diaria, y cómo Jesús es el único que puede darnos esa fuerza y sentido en las pruebas que se nos presentan. Padre John Mario, la vida cristiana no es algo abstracto o de libros. ¿Cómo podemos encarnar el mensaje de Jesús en nuestras vidas en el día a día? ¿Y cómo podríamos perseverar en este caminar al mismo tiempo que vivimos inmersos en nuestra vida familiar, en nuestro trabajo y en la sociedad en que vivimos? Esto es una pregunta bien interesante, Blanca, porque cuando nosotros pues decimos que somos cristianos y queremos acercarnos a nuestro Señor, el deseo es un camino hacia Jesús. Para encarar el mensaje de Jesús en nuestras vidas, en el día a día, pues lo importante es conocer la vida de Jesús. La vida de Jesús la encontramos en los evangelios, en los testimonios de la iglesia del siglo I, incluso en los libros de historia que nos hablan de la vida de Jesús. Cuando conocemos la vida de quien queremos amar, podemos también imitarle en lo cotidiano de la vida también. Jesús fue un hombre que vivió la vida cotidiana, pasó por los caminos de Jerusalén, estuvo también afuera de los pueblos que estaban fuera de las murallas de Jerusalén, y en cada uno de los lugares donde estuvo vivió la vida cotidiana con su gente, comió con ellos, también incluso bailó con ellos. Seguramente también celebró la fiesta con ellos y también seguramente lloró con ellos los momentos de dificultad. Jesús vivió la vida cotidiana, pero en la vida cotidiana les enseñó qué significaba vivir como Dios, cuál era verdaderamente el valor del reino. Y en ese sentido es como nosotros podemos encarnarlo, ¿no? En primero, como les digo, el deseo de conocerlo, y en segundo, el empezar a conocerlo, el interesarnos por conocer su vida. Y cuando ya hemos conocido su vida, empezamos a amarle y a imitarle. Por eso, esta entrevista que vamos a tener en un momento, qué bueno que nos acompaña Sebastián Cárdenas del movimiento Juan 23, porque este movimiento refleja lo que estoy diciendo. En primer lugar, aquellas personas que en medio de este mundo tienen el deseo de encontrarse con Dios y lo buscan de muchas maneras, pero logran encontrarlo a través de un retiro, por ejemplo, como estos, o de otras muchas maneras. Y cuando ya logran encontrar a Jesús, no se cansan de seguirlo conociendo y de seguir imitando lo que Él nos enseñó. Gracias, Padre John Mario, por su respuesta. Queridos oyentes, ahora damos paso a nuestra entrevista del día de hoy. Nos acompaña el señor Sebastián Cárdenas. Él es el actual presidente del Movimiento Eclesial Juan 23 y es feligrés de la Catedral del Sacratísimo Corazón de Jesús en Knoxville. Buenos días, Sebastián. Qué gusto tenerte en el programa. Es un placer estar aquí. Buenos días a ustedes y a todos los que nos están escuchando por La Voz Católica. Aquí está su servidor Sebastián Cárdenas. Sebastián, gracias. Bueno, Sebastián, cuéntanos un poco de ti. Bueno, pues tengo rato que llegué aquí a la diócesis de Knoxville. Yo creo que desde 2002 he estado aquí en Knoxville. Normalmente pues vivía en California, por allá por el lado de Bakersfield, de Leno. Allá estuve la mayoría de mi tiempo, de joven se puede decir. Todavía sigo joven, ¿verdad? Pero la juventud por allá. Y me casé y tomamos la decisión de venirnos para acá, para Knoxville. Y desde entonces aquí he hecho mi vida y hemos estado aquí por buen rato ya. Excelente. Y entonces ¿tienes familia? Sí, soy casado. Tenemos 18 años de casado. Tengo 3 hijos, un niño y 2 niñas. Y sí, hemos estado ahí en la perseverancia del Señor, ayudando lo más que se pueda. Excelente. ¿Y perteneces a alguna parroquia? Pertenezco a la parroquia de aquí del Sagrado Corazón en Knoxville, Tennessee. Somos parte, yo y mi esposa Gaby, ella como lectora y yo sirviendo a la diócesis por medio del movimiento Juan 23. Excelente. Sebastián,
Cuéntanos un poco, ¿cómo sí te vinculaste al movimiento Juan 23 y qué efectos y cambios ha traído en tu vida? Wow, pues es que esa sí es una pregunta extensa. Pues el cambio ha sido grande, ¿verdad? El movimiento Juan 23 fue el que rescató mi vida de ese vida mundana que llevaba yo. Yo recuerdo cuando estaba aquí, desde que llegué de Knoxville hasta que no tuve que llegué a California, perdón, y llegué aquí a la diócesis, pues mi mamá siempre nos decía, vamos a misa. Y yo decía, pues no, misa no era para mí. Hasta incluso tenía esa maña de decirle, no, si quiere, grábela y me la trae y yo la miro mejor. Yo pienso que hubiera estado bien para mí en aquellos tiempos que estuviera toda esta pandemia, ¿verdad? Porque todo era en la tele. Pero iba de vez en cuando en misa. Incluso decía yo, oye, aquí cambian a los sacerdotes muy seguido. Yo no sabía que los cambiaban cada 4 años, pero como yo tardaba mucho en venir, pues miraba que cambiaban, pero al final tenían, no sé, a sus 4 años. Y yo decía, aquí cambian muy seguido a los sacerdotes, no sé por qué, pero pues es porque uno no se acercaba pues a la iglesia. Pero esa vez que tuve mi encuentro con el Señor, desde que yo sentí al Señor y pues por medio de ese bello movimiento Juan 23, pues la vida cambió. Fue un giro de 360, o sea, de la noche a la mañana, cuando ya sale uno y se encuentra con ese verdadero Señor, con Jesucristo de cara a cara y que te arrodillas ante un pedazo de pan, dijéramos. Entonces sabes que algo ha cambiado en tu corazón y pues si no hubiera sido por el movimiento Juan 23, esa experiencia, quién sabe cómo estuviéramos en familia, quién sabe cómo estuviéramos viviendo hoy en día, ¿verdad? Pero ha hecho un cambio muy drástico en mi vida, incluso en la familia, en los amigos, porque yo era el que más hacía el argüende. Yo, todavía, ¿verdad? No se me quita, pero ya en forma mejor, que más hacía el cotorreo en México. Cuando yo llegaba a México hacíamos, pues, era el de las ideas para hacer los despapalles, pero cuando yo llego después de haber vivido mi retiro, pues es el shock para toda la gente, ¿verdad? ¿Cómo voy a creer que Sebastián, a poco, ya no vas a querer hacer eso? Y le digo, no, o sea, sigo haciendo lo mismo, pero pues lo que me agrada es esto. Me gusta servirle al Señor, me gusta servir a la diócesis y pues por eso estamos aquí ayudando a las personas también que, como yo, estuvimos un tiempo muy alejados del Señor y por medio de este movimiento, pues acercarlos lo más que podamos para que también tengan ese encuentro tan bello y ese cambio que a lo mejor todos necesitamos en la vida, ¿verdad? Excelente. Gracias, Sebastián. Sebastián, muchos hermanos y hermanas de nuestra diócesis, al igual que tú, pertenecen al movimiento Juan 23. ¿Nos podrías decir qué es el movimiento Juan 23? ¿Cómo se formó? ¿Dónde se encuentra? ¿Cuál es la misión del movimiento? Bueno, el movimiento Juan 23 es una asociación internacional de fieles laicos. Ese se formó hace 73 años en Puerto Rico. El fundador se llama Nelson Rivera. Él lo fundó porque él nos cuenta, pues cuando hemos tenido la chance de estar con él, nos cuenta que una vez estaba en una Semana Santa, estaba viendo la película de San Francisco de Asís y cuando está el Cristo que le dice a San Francisco, construye mi iglesia, ¿verdad? Cuando sabemos ese pedazo. Entonces él dice que él sintió que Jesús le hablaba directamente a él y él se puso a pensar, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a la iglesia? Entonces se inspiró con el Espíritu Santo y habló con su sacerdote de su parroquia chiquita, de más de 30 peligreses que se juntaban y a veces se juntaban, a veces no. Entonces él que tuvo ese deseo de ver a ver qué podía hacer para que su parroquia, nomás, él pensaba en su pequeña capillita, no pensaba en nada de esto, pero así nos toma el Espíritu Santo. Entonces él hace un retiro de un día, entonces invita a la gente, hace unas dinámicas, se las enseñan al sacerdote, el sacerdote las acepta, entonces hacen una dinámica de un día con 10 personas y pues eso explota, o sea, después de esos 10 personas que vivieron, quieren invitar más personas y dicen, bueno, él nomás pensaba hacer un retiro para ayudar a su parroquia, un retiro. Y pues eso se expandió como nomás aventó el cerillo y eso prendió. Ya de 10 personas de cada fin de semana se hicieron en 1973, si no me equivoco. 1973 inició el retiro de 3 días con las dinámicas, con las charlas que hasta hoy en día se sigue llevando a cabo. Pero fue inspirado por medio del Espíritu
Espíritu Santo a Nelson Rivera. Él nos dice, si yo supiera que esto iba a ser tan grande, hasta me hubiera asustado, pero bueno, cuando uno se deja llevar, inspirar por el Señor, surgen cosas maravillosas, ¿verdad? Y muchas de esas nos ha tocado verlas a nosotros mismos. Y el carisma del movimiento es eso, ir por las personas, evangelizar a las personas, principalmente las más alejadas y marginadas de la iglesia. Ese es el carisma del movimiento Juan 23. Ir a mar abierto, o sea, buscar esas personas que realmente no saben nada de Dios y quizá nunca habían escuchado quién es Jesús. Esa es la misión del movimiento Juan 23. No significa que pueden vivir otras personas, pero esa es su misión, traer a los más alejados, a los más marginados de la iglesia. Excelente. Pues sí, conozco muchísima gente que sale de los retiros encendidos, convertidos, y definitivamente el Espíritu Santo obra y se hace presente en sus vidas. Otra pregunta, ¿qué podría esperar alguien que es invitado a vivir los retiros de Juan 23? ¿Y cómo podría alguien asistir? ¿Uno puede inscribirse o cómo es la dinámica? La dinámica es la invitación personal de un retirista a otra persona. Es esa invitación que por medio de mí, el Señor te está hablando a ti. Esa es la dinámica a la que vamos. Un retirista de Juan 23 puede invitar a otra persona, pero no puede uno decir, oh, yo me invito. No, o sea, se puede. Como por decir, por ejemplo, mi hermana quiere vivir el retiro Juan 23. Yo hago la invitación para que ella pueda vivir el retiro. O sea, se pide su ficha, se puede decir, para que pueda vivir el retiro. Pero tiene que haber sido un retirista que invite a la persona para que pueda vivir el retiro. No significa que no se pueda, como por decir, cuando se empieza un retiro en otro país o en otra ciudad, se hace una invitación en general, porque no hay retiristas que puedan invitar. Nomás ese principio es cuando se invita al público, por decir, ¿quién quiere vivir el retiro Juan 23? Uno, yo, entonces van, se anotan y así es como se llevó a cabo. Me recuerdo en Miami por primera vez de Puerto Rico. Se me olvidó decirte que el movimiento Juan 23 hasta ahorita está en 16 países. En 16 países lo tenemos en Roma, Italia, España, Colombia, Ecuador, Perú, Honduras, Cuba, Estados Unidos, Puerto Rico, Haití y República Dominicana. Y en todos esos países, cuando se abre por primera vez, se hace una invitación en general porque no hay retiristas, pero cuando ya empieza a haber retiristas es individual, es personal la invitación. Entiendo. Sebastián, y luego de los retiros, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a un retiro y luego, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay un seguimiento? ¿Qué se ofrece después a los retiristas? ¿Se forman grupos o cómo uno va haciendo crecer su fe? Siempre como aquí en la diócesis de Knoxville tenemos 10 áreas abiertas. Tenemos en lo que es en Knoxville, Inner City, Morristown, tenemos en Cleveland, Madisonville, Chattanooga, Pigeon Forge, y tenemos 2 que no son de la diócesis, que es Alabama y que es Manchester, que son de la diócesis de Nashville, se puede decir, nomás que les decimos que son los que acogemos, porque como están solos, los tratamos de unir a una diócesis para que puedan vivir y hacer acercar para que a lo mejor en el futuro puedan abrir el movimiento Juan 23 ahí. Pero entonces en estos grupos que se hacen, empezamos a hablar sobre el evangelio, sobre las normas y todo eso ya con gente un poco más con experiencia. Cuando uno sale del retiro, sale sin saber nada, porque es como les digo, por eso a veces mucha gente mira a los de Juan 23 que no saben ni hacer una reverencia, pero se olvidan que son personas que nunca sabían ni cómo persignarse. Entonces, a veces apuntan y dicen, mira, es que los del movimiento Juan 23 ni reverencia hacen, pero no saben lo que ha pasado a esa persona, que no saben ni qué es persignarse, no saben ni qué está viendo cuando va a misa, o sea, no lo sabe nada. Y ahí de poco a poco se empiezan a instruir, se empieza a enseñar sobre el evangelio. Lo más básico de lo más básico, cómo se persina, por qué se santiguan, qué es persinarse, que empieza uno a enseñarles, a dar catequesis de poco a poquito para irnos enseñando, porque pues al final nos estamos enseñando, ¿verdad? No tenemos teólogos o alguien que pueda venir y darnos eso, sino nos dejamos llevar por el Espíritu Santo y tratar lo más que podemos para ayudarnos. Y pues sí, salen y empiezan a
a servir mucho en parroquias. Se ve luego uno reconoce a los hermanitos, a veces porque cargan el cristito o traen la camisa y empiezan ellos mismos a querer aprender, a querer y ya van como a las catequesis como aquí en el Sagrado Corazón, al Rica, a todas estas formaciones que tienen nuestras parroquias. Entonces empiezan a asistir para enseñarse e instruirse en las cosas del Señor. Aparte de que en el mismo grupo se están formando, se están enseñando. Aparte de la formación espiritual, también está la formación para ser un retirista, para cómo yo puedo ayudar al movimiento, qué tengo que dar, cómo puedo hacerlo. Entonces también se forman en esa parte. Aquí en Estados Unidos vivimos en un país de leyes, de aseguranzas, de todo eso que uno tiene que estar, pues, saberlas, porque pues así es. En nuestros países es muy diferente, pero aquí en Estados Unidos pues tenemos que tener mucho cuidado con todas esas formas que se hacen. Pero sí, se les da y se les empieza a enseñar sobre el evangelio, sobre pues lo más básico de lo más básico, ¿verdad? Porque recordemos que son personas que nunca, es más, ni sabían quién era Jesús o qué había hecho Jesús. Entonces tenemos a veces las personas más peores, se puede decir, de la sociedad. En una de las charlas me acuerdo que un sacerdote allá de Honduras nos contó de que había una persona bien tatuada que estaba viviendo el movimiento y pues todos le tenían miedo, todos se abrían, no, a esa persona sáquenla, nos va a hacer algo aquí, el miedo, ¿verdad? Y el padre dijo, no, a esa persona no la puedo sacar, esa persona tiene que estar aquí para vivir el movimiento. Y él nos cuenta que esa persona dice, no, es que yo quiero vivir el movimiento porque he hecho cosas muy graves. Si mal, decía él, si no me equivoco, he matado más de tantas personas y necesito arrepentirme de esto. Entonces, a veces es el tipo de personas que el movimiento va y los acoge y los abraza sin ese miedo, ¿verdad? Esperando que todo salga bien. Y pues por eso es que es difícil empezar desde cero a tratar de formar a la persona que hasta muchas veces tú lo has visto, ¿verdad? Las personas de lectores, las personas sugieres, las personas que son ministros de Eucaristía, incluso el diácono Freddy, que él vivió el movimiento Juan 23 y fue un principio a su vida pastoral, se puede decir. Entonces, tiene mucho, es extenso todo esto y es maravilloso, pues, porque te quedas a veces en shock por muchas de las cosas, pero sí, se trata de ayudarlos lo más que se pueda, ¿verdad? Igual invitando a los sacerdotes de cada quien de sus parroquias a que vengan con nosotros y nos compartan, ¿verdad? Que nos enseñen y que nos instruyan también. Yo recuerdo que yo salí de mi tiro y la persona con la que empecé a crecer mi vida espiritual fue pues con el padre Andrés Cano. Yo fue con el que me topé y el que hasta la fecha me ha seguido ayudando en este proceso, en este caminar del Señor, ¿verdad? Pero sí, así, eso es lo que el movimiento les ofrece a las personas que viven el retiro para que sigan creciendo y sigan enamorándose del Señor, que ese es el objetivo principal, ¿verdad? Al final se enamoren del Señor y el Señor te lleve a como Él te quiera llevar, si es a servir al movimiento o servir en tu parroquia de diferentes maneras, ¿verdad? Ya Dios sabrá y te dirá en el tiempo. Así es, Sebastián. Sabes que lo que tú dices es tan cierto. Y el movimiento es una gran bendición, así como muchos otros movimientos, ¿no? Como el Espíritu Santo, digamos, inspira a los fundadores los diferentes carismas que van a responder, digamos, dar una respuesta y llevar a un encuentro con el Señor a las personas. El movimiento Juan 23 creo que ahorita es un movimiento tan necesario porque responde y lleva el mensaje del Señor y sale a las periferias, como tú decías, o sea, personas que no conocen al Señor, personas que de repente no han escuchado del Señor, pero que llegan a las puertas de los retiros del movimiento y Él es el que hace los milagros a través del movimiento, ¿no? O sea, es una vía para que el Señor pueda tocar nuestros corazones, ¿no? Los corazones de aquellos que Él ha elegido y que ha llamado, ¿no? A través del movimiento. Otra pregunta, ¿y en los Estados Unidos, en qué otros estados está presente el movimiento? En Estados Unidos lo tenemos en 23 estados, que es Florida, Alabama, en Georgia, en Tennessee, en New York, en New Jersey, en Washington, en Ohio, pues allá arriba como está todo junto, es New Jersey, Delta, Delaware, Filadelfia. Entonces todo lo que es el área, vamos a decir, de acá del Atlántico, está el movimiento.
no nos hemos ido todavía como para allá, como para propuesto para que el movimiento se abriera era en Texas, pero pues todo el proceso de COVID, todo eso pues detuvo todo, ¿verdad? Entonces pues para allá todavía no se ha extendido. Ok. Sebastián, realmente es una gran bendición contar con el movimiento Juan 23 en la diócesis, porque realmente vemos los grandes frutos de conversión y de piedad que producen en la Iglesia Católica. Yo quería que nos digas cómo las parroquias pueden contar con el compromiso de los participantes del movimiento Juan 23 y cómo su participación en las parroquias no se opone al trabajo dentro del movimiento. El movimiento Juan 23 está a la necesidad de la parroquia, de la diócesis. El fundador siempre nos ha dicho, primero es su parroquia y luego el movimiento. Entonces, por eso uno está dispuesto a ayudarle siempre en la necesidad que tiene la diócesis, porque ese es el compromiso que tiene uno como retirista. Que es retirista es servidor. Por eso los retiristas del movimiento Juan 23 los ves sirviendo, porque agarran ese compromiso y lo llevan a cabo. Son servidores en su parroquia y servidores al movimiento. Pero siempre fue muy claro el fundador, Nelson Rivera, de que primero siempre está su parroquia y luego el movimiento. Y siempre el movimiento está dispuesto a ayudar a la diócesis en las necesidades que tenga. Maravilloso. Me alegra muchísimo que puedas decirnos esto, ¿no? Para que todos lo sepamos y realmente estemos trabajando al unísono, como una unidad, ¿no? Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en el programa. Realmente deseamos que el Señor siga guiando los pasos del movimiento Juan 23 para que traiga muchísimos frutos de santidad, de fidelidad a Dios y a sus miembros y también a las comunidades en las que se encuentran. No, pues gracias a ustedes. Aquí estamos para servir y seguir apoyando a nuestra diócesis y a lo que vamos a una cosa misma, ¿verdad? A buscar nuestra santidad y servirle al Señor como se pueda, a tratar de llegar a esa santidad que todos estamos buscando. Y qué bueno que por medio de la Voz Católica sea otro medio para poder llegar a muchas personas que también están escuchando a través de canal, de esta radio, ¿verdad? Para que vean que pues aquí estamos para cualquier cosa que se les ofrezca. Sebastián, cuéntanos, ¿tienen algún retiro planeado para este año? Pues retiros de 3 días para este año no los tenemos planeados porque todavía no nos han dicho cuándo podemos empezar a retomar los retiros. Si algo pasaría, ya saben que todo es previsto en el retiro del Movimiento Juan 23, está previsto también. Pero si algo surgiera, el único retiro que yo pienso que retomaríamos fuera el retiro de noviembre, pero de mi parte no estoy tan seguro que pudiéramos. Hay mucho que hacer atrás. Llevamos a cabo nomás retiros de seguimientos, pero estos retiros son solamente para retiristas, para volver a empezar, para activarlos nuevamente. Y esos pues en sus grupos, que ya los grupos ya se abrieron, ya puedes ir a parroquia y volverte a engrupar con tu parroquia en el lugar donde estés para que sepas de las informaciones y de los retiros de seguimientos que se llevan a cabo. Excelente, Sebastián, sí. Gracias. Justamente esa era la información que creo que muchos quisieran saber. Muy bien, Sebastián, muchísimas gracias. Pues es un gusto realmente tenerte en el programa. Y bueno, otra vez, muchas bendiciones al movimiento y que todo sea para la gloria de Dios. Amén. No, pues gracias a ustedes y gracias a la Voz Católica por darle la oportunidad al Movimiento Juan 23 de poder darnos la chance de que nos conozcan un poquito más en todos modos, ¿verdad? Y aquí estamos para servir. Todo sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta luego. Amén. Adiós. Gracias por su sintonía el día de hoy. Esperamos que este programa los haya enriquecido mucho y esperamos también que nos sigan en nuestra página de Facebook, La Cosecha DOK, y que también se suscriban a nuestro canal de YouTube, Diócesis de Knoxville, donde escucharán este y nuestros programas anteriores. Gracias una vez más por su compañía, hermanos y hermanas, y esperamos su sintonía el próximo domingo en La Voz Católica. Muchas gracias, Blanca, por este día y por este programa. Gracias, Sebastián, por acompañarnos en este día también. Y los invitamos a ustedes, queridos hermanos, si quisieran conocer más sobre nuestro Señor Jesús, si quisieran también comenzar un proceso de conversión,
oración y tener como un espacio donde puedan también vivir esto y encontrarse plenamente con Él. Pues no olviden que están estos programas, estos retiros de Juan 23, y también la iglesia tiene mucha riqueza y muchos lugares donde podemos nosotros encontrarnos con Jesús según nuestro deseo. Vamos a disponernos para recibir la santa bendición. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Gracias por escuchar nuestro programa La Voz Católica, auspiciado por la Diócesis de Knoxville y la Parroquia Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Los invitamos a escucharnos el próximo domingo por esta misma estación y a la misma hora. Recuerde, usted puede ser el rostro y las manos de Cristo para los demás. Hasta pronto y que Dios lo bendiga. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.